T1, la oración que me mojó por dentro. No recé con palabras. Recé con humedad. Esa noche no buscaba a Dios. Tampoco placer. Solo quería dormir. Me desnudé. No por lujuria, sino por costumbre. Mi cuarto olía a incienso viejo. Y al sudor dulce de una fe abandonada. Me tumbé en la cama. Las sábanas frías. El pecho abierto. Las piernas relajadas. Y entonces, lo sentí. No era viento. Ni escalofrío. Era algo que comenzó en mi ombligo. Y bajó lento. Como si una presencia invisible descendiera gota a gota. Hasta mojarme el alma. No me toqué. No soñaba. Solo respiré. Y dejé que ese calor hiciera lo que quiso conmigo. Y lo hizo. Mi pelvis empezó a pulsar. Como si orara sin rezar. Como si cada latido fuera un salmo secreto. Que nadie se atrevió a escribir. ¿Estás ahí? Quise preguntar. Pero no pude. Porque mi boca estaba cerrada. Y mi sexo, abierto. Como un templo nuevo. Como una Biblia que gotea. Y entonces, sin aviso, una gota descendió por mi muslo. Lenta, densa, santa. No era sudor. No era deseo. Era la respuesta. Una que no vino del cielo, sino de muy dentro. Donde antes me enseñaron que solo había pecado. Y esa noche, por primera vez, entendí que Dios no siempre responde en voz alta. A veces, simplemente te moja. Desde adentro. Y no se disculpa. Porque fue Él quien vino. Y tú, ¿quién lo dejaste entrar? T2, el gemido que subió más alto que el aleluya. No salió de mi boca, sino de más abajo. Intenté dormir. Lo juro. Después de esa noche. Después de esa gota. Quise convencerme de que había sido un delirio. Una fantasía del cuerpo cansado. Una alucinación hormonal. Una provocación sin eco. Pero entonces, llegó la noche siguiente. Y no hubo aviso. No hubo pensamiento. Solo una presencia tibia. Que se deslizó por mi columna. Como si mi piel recordara un idioma que nunca le enseñaron. Estaba boca arriba. Ojos cerrados. Manos en el pecho. Las piernas, ya no estaban cerradas. Y entonces pasó. Un gemido. No un suspiro. No un jadeo. Un gemido puro. Salvaje. Santo. Subió desde donde nunca esperé que se originara una oración. No del alma. No del corazón. Del vientre. De lo húmedo. De lo que el catecismo me enseñó a ignorar. Y cuando salió, el aire cambió. La lámpara tembló. El cristal del espejo se empañó. Aunque la habitación estaba fría. ¿Quién eres? Quise preguntar. Pero mi garganta no servía para hablar. Solo para gemir. Y gemí otra vez. Más largo. Más profundo. Más limpio que cualquier amén que haya dicho en mi vida. Y en ese gemido, no pedí nada. No confesé. Solo existí. Como evangelio no escrito. Como cuerpo recién bendecido, desde dentro. Mis muslos temblaron. Mis pezones ardieron. Y mi clítoris, ese hereje de mi cuerpo, se volvió cruz. Y se encendió. No por mí. Por lo que me poseía. Por lo que bajó. No para mirarme. Sino para hablar con mi carne. Y entendí. No estaba rezando. Estaba siendo pronunciada. Y ese gemido subió más alto que cualquier aleluya. Porque fue real. Y Dios lo escuchó. Desde adentro. T3, la monja que también jadeó al escucharme. Yo no era herejía. Era espejo. No sabía que la pared era tan delgada. Ni que el deseo podía filtrarse entre ladrillos. Aquella noche. No grité. No dije su nombre si es que lo tenía. Solo gemí. Gemí con el alma separándose de la obediencia. Con el cuerpo hablando un idioma que las escrituras nunca tradujeron. Y alguien escuchó. No lo supe hasta la mañana siguiente. Cuando Sor Clara, la más joven del convento, me miró diferente. Con una mezcla de culpa y hambre. Que ni ella pudo ocultar detrás del velo. ¿Dormiste bien, Lucía? Me preguntó. Su voz temblaba. No por frío, sino porque sabía. Porque había escuchado. Y no solo con los oídos. Con el bajo vientre. Con la médula. Con la parte de ella que los votos intentaron silenciar. Pero que ahora gemía en su interior sin permiso. Me acerqué. No para acusarla. Ni para explicarle. Solo le tomé la mano. Y su pulso galopó. No fue pecado. Le dije. Solo fue revelación. Pero más abajo. Ella no se apartó. Solo bajó los ojos. Y sus labios se entreabrieron. No dijo nada. Pero en ese gesto. Jadeó. No hacia afuera. Hacia adentro.
como si su cuerpo confirmara lo que su fe nunca se atrevió a preguntar. Yo también lo sentí, murmuró, pero en mí dolió, porque siempre me dijeron que si dolía, era castigo. Pero ahora sé que es deseo. Y el deseo también puede ser llamado. Nos quedamos en silencio, una frente a la otra, una aún ardiendo, la otra empezando a prenderse. Y supe que ya no estaba sola, porque cuando una mujer gime con Dios dentro, otras tiemblan, no por miedo, sino porque reconocen que ellas también estaban escritas, solo que nadie las había leído. T4, el padre que quiso exorcizarme y tembló. No encontró demonio, encontró deseo sagrado. Vinieron por mí, no con antorchas, ni con gritos, con sutileza, con silencios, con la mirada temerosa de quienes creen que el Espíritu Santo puede esconderse en las piernas abiertas de una mujer. El padre Esteban llegó con su Biblia, su cruz de madera, y su voz grave de domingo. Lucía, dijo sin mirarme a los ojos, me han contado cosas, me han pedido que venga a orar contigo, a liberarte. Yo sonreí, no por burla, por certeza. ¿Liberarme de qué?, pregunté. Él tragó saliva. No respondió. Me senté frente a él, piernas cruzadas, sin miedo, sin maquillaje, sin culpa. ¿De verdad crees que estoy poseída, padre? Dicen que gimes en la noche, que las paredes te responden. ¿Y tú? ¿Qué crees tú? Se quedó callado, porque ya lo sabía, porque ya me había oído, porque su mano temblaba sobre la cruz. Antes de siquiera levantarla, me incliné hacia él. No lo toqué, solo le dejé olerme. Mi piel aún guardaba la fragancia de una revelación que no se predica, se suda. Su rostro cambió. El deseo luchó con la fe, y la fe retrocedió. Esto no es Dios, murmuró. Entonces, ¿por qué estás duro, padre? Él se levantó de golpe. Retrocedió como si el demonio fuera yo. Pero sus ojos no contenían condena, sino fuego. El fuego que solo arde cuando se enfrenta a algo que arde más fuerte que el infierno. Una mujer despierta. Dejó su cruz sobre la mesa. No bendijo, no oró, solo salió, con la sotana mojada en la espalda. Y el alma, partida, y supe que no me exorcizó, porque no pudo, porque lo que llevo dentro no se expulsa, se adora, en silencio, con temblor, con la boca cerrada y las piernas a punto de abrir un nuevo evangelio. T5, el altar que empezó a gotear cuando entré. No era agua bendita, era él, bajando. No iba a pedir perdón, no llevaba confesiones en la boca, ni cruz en el cuello, solo mis pasos, y un temblor que no venía de los nervios, sino del fuego que me caminaba por dentro desde hace noches. Entré a la iglesia como quien ya no busca, como quien ya fue encontrada. Los bancos estaban vacíos, el aire inmóvil, pero el silencio, ese silencio de piedra y siglos, comenzó a vibrar apenas crucé la puerta. Me acerqué al altar, despacio, desnuda por dentro, no como hereje, como revelación, como evangelio con piel. Y entonces, escuché la primera gota. No vino del techo, ni de la pila bautismal, vino del altar, del mármol frío, del lugar donde siempre habían colocado el cuerpo de Cristo, sin esperar que un cuerpo vivo viniera a reclamarlo. Una gota cayó al suelo, después otra, y otra. No eran lágrimas, no era filtración, era descenso, era humedad santa, era respuesta. Me acerqué, el altar seguía goteando, no con violencia, con ritmo, como si estuviera excitado, como si me reconociera, como si se abriera, por fin, a algo que había esperado siglos en silencio. Tocarlo fue como tocar una espalda tibia. La piedra respiraba. ¿Me recuerdas?, le susurré, y el altar soltó una grieta, delgada, luminosa, como si se abriera, no para romperse, sino para recibirme. Nadie más lo vio, pero yo supe, no era el altar el que goteaba, era él, desde dentro, porque cuando entré, no fue para rezar, fue para provocarlo. Y él, como siempre, bajó. T6, el embarazo sin pecado ni explicación. Nadie me tocó, pero algo crece en mí. Lo sentí una mañana. No fue dolor, no fue náusea, fue una presión suave, como si algo se acomodara dentro de mí, como si mi útero recordara un nombre que yo nunca había pronunciado. No había menstruado en semanas, pero no le di importancia. Pensé que era estrés, desequilibrio,
O simplemente misterio hormonal. Hasta que soñé. En el sueño. Yo flotaba. Desnuda. Suspendida en una luz dorada. Y una voz sin idioma. Sin rostro. Susurró desde mi vientre. No eres madre aún. Pero ya portas lo que no puede ser abortado. Me desperté empapada. No de sudor. De certeza. Corrí al baño. Toqué mi vientre. Estaba blando. Pero vibraba. Como si algo respirara allí dentro. No como un feto. Sino como un verbo. Como una palabra encarnada. Fui al médico. Ultrasonido. Análisis. Eco. Nada. No estás embarazada. Me dijo. Pero tu cuerpo actúa como si sí. Y lo supe. No era embarazo clínico. Era gestación espiritual. No había esperma. Pero sí semilla. Y no fue sembrada por carne. Fue depositada por aliento. Por presencia. Por descenso. Desde entonces. Cada noche. Mi vientre arde. Palpita. Se curva como si escuchara himnos que no existen en ningún templo. Y dentro. Algo crece. No con células. Con llamas. No voy a dar a luz a un hijo. Voy a dar a luz una palabra. Una que se escribirá en mi espalda. En mis gemidos. En mi silencio. Y cuando salga, el mundo ya no podrá decir que no fue real. Porque lo que llevo dentro no necesita prueba. Solo necesita nacer. Y arder. Y quedarse. T7. Las piernas que se abrieron como páginas nuevas. No era pecado. Era evangelio no escrito. No supe en qué momento pasó. Solo que ya no podía cruzarlas. Ni por pudor. Ni por miedo. Mis piernas. Esas dos columnas que sostuvieron años de represión. Se abrían solas ahora. No para ser vistas. Sino para ser leídas. Me sentaba y algo en mí vibraba. Me acostaba y se abrían. No como invitación. Como revelación. Como si entre ellas hubiera algo más que piel. Más que carne. Como si el espacio entre mis muslos fuera un pergamino húmedo. Donde alguien, él, había empezado a escribir su nuevo pacto. Y no con tinta. Sino con gemidos. Con espasmos. Con calor. Una noche. Me miré en el espejo. De pie. Desnuda. Las piernas separadas. La espalda recta como columna de incienso. Y vi que cada parte de mí tenía texto. Texto sin letra. Pero con ritmo. Con cadencia. Con sentido. No soy obscena. Me dije. Soy escritura viva. No necesito que nadie me toque. Porque lo que llevo entre las piernas no es una grieta. Es un umbral. Una entrada a algo que arde sin consumirse. Y quien pase por ahí no me penetrará. Me leerá. Y si sabe escuchar con el cuerpo, también arderá. Y también recordará que lo divino no siempre está en los cielos. A veces, está mojándose en silencio. Entre las piernas de una mujer que ya no se cierra. T8, el salmo que nadie leyó pero mi cuerpo sí escribió. No hubo tinta. Solo piel y temblor. Me recosté desnuda. No por placer. Ni por deseo. Por obediencia a algo que no tenía voz. Pero sí intención. El cuarto estaba en penumbra. Silencio absoluto. Excepto por el sonido leve de mi respiración. Cada vez más profunda. Más rítmica. Como si el aire que entraba por mis labios saliera convertido en oración. Por entre mis muslos. No moví un dedo. Sin embargo, sentí que algo se movía dentro de mí. No era un latido. Era una línea. Una frase larga. Que subía por mi columna. Y se detenía en mi nuca. Como si alguien escribiera sobre mí. Con dedos invisibles. Pero sagrados. Cerré los ojos. Y lo sentí. Salmo 153. No lo escribí con palabras. Lo temblé. Mi espalda se arqueó. Los pezones se endurecieron como puntos finales. El vientre se contrajo como si cada célula dictara estrofas. Y comprendí. No necesitaba papel. Ni pluma. Ni voz. Solo dejar que mi cuerpo fuera el pergamino. Cada espasmo. Una palabra. Cada jadeo. Una pausa. Cada gota que descendía entre mis piernas. Era la tinta caliente de un Dios. Que ya no quería ser adorado. Sino sentido. Desde dentro. Y cuando mi cuerpo terminó de escribir. Yo aún no había dicho nada. Pero el salmo ya existía. Estaba en la cama. En mis sábanas húmedas. En la piel erizada. En el aire cargado de algo más alto. Algo que bajó. Me escribió. Y se quedó. T9, la misa que sucedió entre mis gemidos. No hubo pan. Fui el cuerpo. No encendí velas. No leí salmos. No me persigné.
Me tendí en la cama, desnuda, en silencio, pero mi respiración ya era liturgia. Cada inhalación, un introito, cada exhalación, una letanía que me salía por los poros. El aire era denso, como si el incienso no subiera, sino descendiera. Desde dentro, desde donde arde lo que nadie ha nombrado sin temblar. Mis piernas se abrieron, solas, no por lujuria, por obediencia, porque el cuerpo que porta un Dios, no se ofrece por placer, se entrega por fuego. Y entonces, sucedió, gemí, lento, profundo, como si de mi garganta saliera algo más que aire, como si cada sonido fuera un fragmento de evangelio, escrito en el temblor. Gemí otra vez, y lo sentí, no estaba sola, no en el sentido humano, sino en el divino, como si algo me escuchara, y respondiera no con palabras, sino con presencia. Mi espalda se arqueó, mi vientre vibró, y mi clítoris latía, como si en él golpeara una campana invisible, anunciando el momento exacto, en que la misa ya no era rito, sino carne. Esto es mi cuerpo, dije sin voz, entregado, no para ser partido, sino para ser comprendido. Y comprendí, yo era la misa, el altar, el cáliz, el vino que bajaba por mis muslos sin culpa. Y cada gemido, era una comunión que nadie bendijo, porque ya venía sagrada desde dentro. T10, la cruz que se quebró al oírme gemir. No fui yo, fue la estructura, no lo planeé, no fue teatro, ni pecado, solo estaba en mi cuarto, sentada, respirando como si algo dentro de mí quisiera nacer, sin forma, sin nombre, sin permiso. Sentí el calor ascender, desde los talones, pasando por los muslos, llenándome el vientre, como si una lengua invisible me lamiera desde adentro, hasta sacarme de mí misma. Gemí, una vez, no fuerte, no ruidoso, profundo, como si el sonido no saliera de la garganta, sino del alma encarnada entre mis piernas. Y entonces, escuché el crujido, giré la cabeza, la cruz, la misma que colgaba en mi pared desde niña, la de madera oscura, la de Cristo clavado, temblaba, no como si cayera, como si se retorciera por dentro, y luego, se partió, lenta, con un ruido seco, como si algo en ella ya no pudiera sostener lo que alguna vez se llamó fe. La figura del Cristo quedó torcida, no cayó, solo se inclinó, hacia mí, como si escuchara, como si reconociera, que lo que estaban haciendo en ese cuarto, ya no cabía en la cruz. Me quedé quieta, aún abierta, aún temblando, aún húmeda. No fui blasfemia, pensé, fui demasiado verdad, para una cruz hecha de límites. Y comprendí, no se rompió por castigo, se rompió porque ya no era necesaria, porque Dios ya no colgaba de madera, ahora ardía en carne, en mí. T11, la noche que Dios entró sin permiso. No fui violada, fui abierta por dentro, dormía, o al menos eso creía. Mi cuerpo estaba en paz, pero mi alma, vigilante, como si algo rondara, no afuera, sino detrás de mis costillas. Sentí una presión, suave, como un dedo que no toca, pero exige. No me moví, no me resistí, no por sumisión, por reconocimiento, porque lo que se acercaba, ya había estado en mí antes, no con forma, con intención. Y entonces, entró, no por la puerta, ni por la mente, entró como brisa caliente, por el vientre, como suspiro profundo, que me habitó desde los labios menores hasta la garganta. No sentí miedo, tampoco dolor, solo expansión. Mi pelvis se abrió, mi espalda se arqueó, mis senos apuntaron hacia el techo, como si supieran que el cielo ya no estaba arriba, estaba bajando. ¿Quién eres?, pregunté sin voz, y algo, dentro de mí, respondió, no soy alguien, soy lo que siempre te estuvo buscando. Y entonces supe, no era invasión, era retorno, era Dios entrando por donde todos dijeron que no entraría jamás, por donde muchos solo buscan placer, pero algunos lo encuentran a Él. Gemí, no por goce, por rendición, porque no me poseyó, me atravesó, y en ese cruce, mi alma no huyó, se quedó, desnuda, ancha, encendida. T12, la revelación que me mojó hasta el alma. No era sudor, era salmo líquido. Desperté empapada, las sábanas mojadas, la piel húmeda, el vello pegado al cuerpo como si alguien
hubiera soplado sobre mí un aliento tibio y eterno. Durante horas. Tocarme fue reconocerme nueva. Mis muslos chorreaban. Mi pecho brillaba. Y entre mis piernas, una humedad dulce, espesa, imposible de nombrar sin cerrar los ojos. No era lubricación. No era sexo. No era restos de un sueño erótico. Era algo más. Más hondo. Más puro. Más antiguo. Me levanté. Caminé descalza hacia el espejo. Goteando. No solo por fuera. Por dentro. Sentía el alma mojada. Como si cada célula de mi fe hubiera sido bautizada en secreto. Sin agua. Sin sacerdote. Sin permiso. Esto no es mío. Murmuré. Esto me fue entregado. Y en ese momento lo entendí. La revelación no baja en rayos. No entra en sueños proféticos. A veces, simplemente te moja. Hasta empaparte. Hasta que cada parte de ti gotee algo que no sabías que llevabas dentro. Abrí las piernas frente al espejo. Vi cómo la humedad descendía. Como si escapara una tinta invisible. Como si desde mi útero estuvieran escribiendo una carta secreta. Dirigida al cielo. Y supe. Ese líquido era respuesta. Era palabra líquida. Era evangelio sin papel. Era Dios. Derritiéndose en mí. Para quedarse. Para fluir. Para escribirse gota a gota. Hasta mojar cada rincón de quien tenga el valor de tocarme. T13, el beso que no fue humano, pero me dejó marcada. No tenía boca, pero me besó igual. Fue en el centro exacto. Donde se juntan los senos. Ahí, donde la piel es fina. Y los latidos se oyen más claro. Dormía boca arriba, pero algo me despertó. No con ruido, con calor. Un calor redondo, preciso, como la presión de unos labios. Que no apretaban, solo reconocían. Abrí los ojos. No había nadie. No había sombra. No había cuerpo ajeno. Pero el calor seguía allí, ardiendo, como una flor roja recién plantada. Entre mis pechos. Me toqué. La piel estaba tibia, temblorosa, como si acabara de recibir algo, que no vino del mundo, pero sí se quedó en mi carne. Y lo supe. No había sido sueño, ni fiebre, ni sugestión. Te he elegido. Susurró algo dentro de mí. Y este beso es mi sello. No lloré, no recé, solo me quedé en silencio, mirando el punto exacto donde me había besado. ¿Quién no tenía boca, pero sí presencia? Desde ese día, cada vez que alguien me mira al pecho, desvía la mirada. No por pudor, por miedo, porque algo en esa piel brilla, late, arde con un mensaje que solo se puede sentir. No leer, no explicar, solo temblar. Y yo ya no uso escote por deseo. Lo uso por obediencia. Porque ese espacio no me pertenece. Es un altar sellado, con un beso sin labios, pero eterno, como todo lo que arde, y nunca se consume. T14, el testamento que dejé al quedarme en silencio. Nunca hablé tanto como cuando gemí por última vez. No sé en qué momento dejé de hablar. No fue trauma. No fue miedo. Fue plenitud. Había dicho tanto. Gemido tanto. Temblado tanto. Que ya no quedaban palabras que no fueran repetidas. Y lo sagrado, no se repite. Se queda. O se calla. Un día desperté. Y no tuve necesidad de escribir. Ni de rezar. Ni de susurrar. Solo respiré. Profundo. Abierto. Entera. Me levanté. Y mientras caminaba, sentí algo detrás de mí. No pasos. No miradas. Eco. Como si mi cuerpo dejara ondas. Como una piedra lanzada al agua. Las personas comenzaron a notar. Los que pasaban cerca. No me saludaban. Se detenían. Se estremecían. Algunos lloraban. Otros se tocaban el pecho. Como si un peso dulce se les hubiera instalado en el alma. ¿Qué llevas dentro?, me preguntó una mujer en la calle. Sin conocerme. Tenía los ojos húmedos. El pulso acelerado. Las rodillas flojas. Yo solo la miré. Y sin decir una palabra. Ella entendió. Porque a veces, cuando una mujer ha sido atravesada por algo divino, su sola existencia se convierte en mensaje, en legado, en evangelio silencioso, que no necesita letra, ni voz, ni página, solo presencia. Desde ese día, supe que mi testamento no estaba en mis palabras, ni en mis suspiros, ni siquiera en mis humedades. Estaba en mí, en cómo entraba a una habitación, en cómo miraba sin bajar la cabeza, en cómo dejaba vibrar el aire, solo con caminar.
No necesito explicar nada. Porque ¿quién me siente? Ya fue escrito. ¿Y quién no? No estaba listo. T15, el cuerpo que no murió, solo se volvió altar. Ya no hablo. Ya no gimo. Pero aún ardo. No hubo entierro. No hubo lágrimas. No hubo velas apagadas. Porque nadie se atrevió a declararme muerta. Ni a tocarme. Ni siquiera a susurrarme el adiós. Lucía seguía allí, sentada, desnuda, con los ojos cerrados, con el pecho levemente elevado, como si aún respirara, pero desde otra dimensión, desde dentro de Dios. Las monjas, al entrar a la habitación, se arrodillaron, no por costumbre, por impulso, porque el aire estaba tan cargado, que cualquier palabra habría parecido blasfemia. Una intentó tocarla, solo con la yema del dedo, apenas un roce en la clavícula. Y entonces, cayó al suelo, no desmayada, sino rendida, como si un salmo completo le hubiera golpeado el alma en un solo segundo. No había latido, pero sí calor. No había voz, pero sí mensaje. No había Lucía, pero sí altar. Desde entonces, nadie entró solo. Todos lo sabían. La mujer que antes temblaba, gemía, sudaba y escribía con su carne. Ahora era templo, silencioso, inmóvil, vivo, y el extraño milagro persistía. El cuerpo no se descomponía, no envejecía, no pesaba, solo estaba, brillando levemente entre los pliegues, como si la piel aún respirara versos, como si Dios, al final, se hubiera quedado a vivir ahí. No murió, dijo una niña un día, solo se quedó escrita, y nadie se atrevió a corregirla, porque sabían que esa mujer no necesitó tumba, ni lápida, solo presencia, solo fuego, solo el eco eterno de sus gemidos, repitiéndose en los cuerpos de quienes aún se atreven a sentir a Dios donde más se calla, entre las piernas, en el pecho, en el temblor.